serie y comenzamos con la serie y es Dios puede y lo va a hacer. Diga conmigo, Dios puede y lo va a hacer. Dígalo lleno de fe. Reyes, Dios puede y lo va a hacer. Juan Carlos, Dios puede y lo va a hacer. Creer no es simplemente saber, sino tener claro el entendimiento de en aquello que yo he decidido creer. ¿El diablo también cree? Los ateos necesitan buscar un espacio. Eso Víctor sabe mucho de eso. Le encanta. El Víctor es apologeta. Tiene una rama de apologeta. Le gusta hablar de la fe y debatir acerca de la fe. Los ateos necesitan tener algo en qué creer. Aunque ellos digan que no, pero en lo profundo de su corazón necesitan saciar la inquietud de su corazón. Tú y yo como iglesia, como discípulos, y voy a decírtelo con todo mi respeto y toda mi honra hacia ti, por favor. Y quiero que lo abracen. Tú y yo no solo necesitamos saber que debemos de creer, sino debemos de apropiarnos de la importancia y el efecto que tiene en aquello que hemos decidido creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo necesitamos creer y entender de que viene una etapa de avance. Sí, viene una etapa de avance. Yo no veo lo que hoy mis ojos ven. Lo dije en enero, recién aterrizando de Barcelona. Mis ojos ven la cosecha que hay preparada. No que Dios está preparando. Llevo 20 años ya escuchando. Ya le ha dado al hombre tiempo de que ya la ha preparado. Ya lo aró, ya lo fumigó, ya lo abonó. Ya está listo. Y por eso quiero transmitirte hoy fe. Etapa de avance. Y el propósito de este mensaje es que tú y yo podamos volver a creerle a Dios. ¿Amén? ¿Qué tiempo hace que tú y yo no le volvemos a creer a Dios? ¿Qué tiempo hace que tú y yo no oramos por un enfermo, independientemente de lo que los demás piensen? ¿Qué tiempo tú y yo no oramos por un avance familiar? ¿Qué tiempo si estás viéndonos, por ejemplo, y llevas 20 años, 15 años casado y no has podido tener hijos por diferentes problemas? ¿Qué tiempo hace que dejaste de creerle a Dios? Ahora es el tiempo de creerle a Dios. Y si es su propósito, su voluntad, Él lo va a llevar a cabo. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Y voy a hacer una intro. Daniel capítulo 3. Es una historia que todos conocen y necesito que pueda yo hoy atrapar tu atención. Porque vamos a hacer una introducción en Daniel y luego nos vamos a marchar y luego aterrizaremos de nuevo en Daniel. Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 6. Hay una historia importante ahí. Dice, ¿lo tenéis? Dice la palabra: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensaje a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. El versículo 3 dice: de modo que todas las autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la zampaña y otros instrumentos musicales, estos sí que tenían grupo de alabanza, y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Quédate ahí un minuto. Quédate ahí un minuto. Quiero dar un par de ti. Una persona comprometida con Dios es aquella que ha entendido que Dios nos ha llamado no solo a ser redimidos por su sangre, sino que Dios nos ha llamado a mantenernos firmes y perseverantes en medio de este trayecto. ¡Ey! Despierta.
Dios no solo te ha llamado para que tú y yo seamos redimidos por su sangre, sino nos ha llamado para que tú y yo en medio de esta temporada, que hemos sido elegidos para vivir esta temporada, esta época, este momento de la historia, podamos mantenernos firmes y perseverantes en el camino. ¿Cuántos se mantienen firmes y perseverantes en el camino? Levanta tu mano, no tengas miedo. Levanta tu mano. Ahora sí viene el rollo para tener miedo. Escúchame bien. Cuidado que Dios nos probará. Y por eso estoy leyendo y he leído una intro a una historia. Dios nos ha llamado a que tú y yo seamos restaurados, redimidos por su sangre, pero también nos llama a que perseveremos firmes. Aunque tengamos que enfrentar momentos de dificultad en mi vida, tenemos que tener un código innegociable de que venga lo que venga, nos toque vivir lo que nos toque vivir, no abandonaremos. ¡Ey! Todos tenemos situaciones donde quizá nos hemos planteado poder abandonar. Y escúchame bien, yo creo que todos podemos tener incluso razones para un momento determinado poder abandonar, pero nuestro código es, venga lo que venga, no abandonaremos. Vivamos lo que vivamos, no abandonaremos. Por eso yo me emociono tanto cuando he visto hombres de Dios a través de las redes, hombres de Dios muy cercanos a nuestro, su cuerpo ya despegando y no abandonaban, no dudaban de su fe. Morían, como decimos aquí, con las botas puestas. ¿Sabe qué? Yo no sé cuánto tiempo duraré en el pastorado, pero yo quiero morir con las botas puestas, con mi armadura del Evangelio. Con eso quiero morir. Yo no quiero que los días de mañana, el día de mi vejez, yo sea alguien que no haya podido ver la culminación de mis últimos días partiendo de esta tierra con las botas puestas. Con lo que un día entró en mi corazón y con lo que nunca más permití que saliera. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados para permanecer firmes. Tú y yo tenemos que tener un código de que no vamos a abandonar. Dile al que tiene a tu lado, no vamos a abandonar, Miriam. Que lo escuche el enemigo. No, Juan Carlos, no vayas a abandonar. No vamos a abandonar. Allá atrás, Jairo, no vayas a abandonar. Dile a Ainara, no vayas a abandonar. No vamos a abandonar. Establece ese fundamento en tu vida. En la historia que yo te he leído, se planteaban de que todos tenían que adorar a esa estatua, a ese Dios ajeno. Y ahí un poquito más adelante en Daniel capítulo 3, versículo 11, aparecen 3 amigos que no cedieron en postrarse ante ese Dios en minúscula, ante esa estatua. Y ahí vemos cómo ahora lo que vamos a leer le daban otra oportunidad más para que renunciaran de Dios y adoraran al ídolo. Yo no te voy a preguntar qué estás renunciando porque no es el propósito de esta predicación. Pero sí quiero que venga conmigo ahí mismo en Daniel capítulo 3 del 11 al 18 y dice, ese decreto también establece quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, ahí vienen los 3 magníficos, Sadrá, Mesá, Abed-Nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrá, a Mesá y a Abed-Nego. Cuando lo trajeron, Nabucodonosor le preguntó, ¿es cierto, Sadrá, Mesá y Abed-Nego, que ustedes rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios
podrá rescatarlo de mi poder. Eso le estaba diciendo Nabucodonosor a estos tres magníficos. Y ahí dice Sadrán, Mesach y Abed-nego contestaron: oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! Estos tres sabían en lo que creían. Si Dios venía, genial. Juan Carlos, si Dios venía y los libraba, genial. Si Dios no venía y el final era morir en aquel horno de fuego, está bien. No vamos a renunciar. No vamos a caer ante el Dios que tú has levantado. Nabucodonosor. Le estaban dando un ultimato para que abandonaran su fe o al horno de fuego. Ellos sabían quién era Dios. Y aquí tengo algo para ti súper importante. Y para ti, querido amigo, querida amiga, querido hermano que está en la otra parte de la pantalla. Quiero animarte a que confíe en Dios hasta el último momento. Confiemos en Dios hasta el último momento. Confía en Dios hasta el último momento. Dile al que tiene a tu lado, confía en Dios hasta el último momento. La aplicación que quiero darte en este arranque es que Dios te ha empoderado para que seas inamovible cuando el enemigo aparezca. Dios nos ha empoderado para cuando aparezca el enemigo, tú y yo seamos inamovibles. Inamovibles en aquello que hemos sido llamados a permanecer firmes y hemos declarado antes que no abandonaremos. ¿Cuántos dicen algo? Amén. Hay una diferencia de saber de Dios y de conocer de Dios. Iglesia, hay una diferencia en saber de Dios y conocer de Dios. ¿Cuántos saben de Dios? Todos sabemos de Dios. Ahora, ¿cuántos conocen acerca de Dios? ¿Cuántos conocen su corazón? ¿Cuántos lo conocen a Él? Esa es la clave. Esa es la clave. Muchos saben de Dios, pero no conocen de Dios. Muchos van a la iglesia, pero no conocen de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Saber o conocer? ¿Con cuál te defines? ¿Saber o conocer? Muchos pasan su vida en Cristo solo sabiendo, pero nunca se comprometen con Él en conocerle. ¿Me escuchó? Muchos pasan su vida en Cristo solo sabiendo y incluso leyendo la palabra, pero no se han comprometido a conocerle. Nuestra relación con Dios es lo mismo que cuando comenzamos una relación con una mujer o una mujer con un hombre. Los chicos están un tiempo orando y luego cuando dan ese paso no se conocen, pero dan ese paso de confianza, abrir un espacio donde sí nos vamos a conocer un poquito más. Hay muchos que simplemente llegaron, tuvieron un encuentro con Jesús, empiezan a conocer, empiezan a saber, pero simplemente que se quedaron ahí. No conocen verdaderamente a Dios. Escúcheme bien, yo estoy en el proceso de conocer a Dios. Lo que realmente me importa es conocer a Dios, conocer su corazón. Cuando tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer, es donde identificamos los que saben acerca de Dios y los que conocen acerca de Dios. En vuestras decisiones, en nuestras decisiones, ahí es donde vemos los que simplemente saben y los que simplemente conocen. Perdón. No. Madre mía. ¿Habré cogido el bicho otra vez? Cuando conocemos a Dios de repente,
podemos vencer tentaciones y vivir una vida de triunfo en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Bien. Qué rico. Una de pimiento frito, Juan Carlos. Oh, mira, Antonio. ¿Has escuchado pimiento frito? Ella ha reaccionado. Primer punto, Jairo. Primer punto. Acuérdate que hemos empezado en Daniel. Acuérdate, por favor. Primer punto. ¿Estás listo? ¿Tienes un boli? ¿Tienes papel? Estar con Jesús nos pasa de gente común a personas extraordinarias. Esa es una de las claves. Libro Hechos de los Apóstoles dice, una historia de Pedro y Juan. Dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial de las Escrituras. También lo identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Cuál fue la clave de Pedro y Juan? Papá, ¿cuál fue la clave de Pedro y Juan? Estuvieron con Jesús. Hombres comunes que habían estado con Jesús. El resultado de haber estado con Jesús produjo en ellos conocimiento, sabiduría, unción, gracia y valor. Estar con Jesús produce conocimiento, sabiduría, unción, gracia y valor. Mi oración es que de repente tú y yo, en medio del contexto donde estamos plantados, seamos antorchas donde otros puedan decir, son gente normales, son gente comunes, pero son gente que tiene algo diferente. Eso es el sello de haber estado con Jesús. Ese es el sello de haber tenido una intimidad con Jesús. Y intimidad con Jesús produce identidad en ti y en mí. Por eso yo tengo que felicitar a toda la iglesia. Porque somos una iglesia que no perdemos el tiempo en poner chorrada en las redes sociales. Por eso somos una iglesia que vamos y hemos visto cómo hemos disfrutado y no hemos necesitado alcohol, no hemos necesitado nada de lo que ahí afuera hay para pasar un tiempo juntos en armonía, en comunión. Yo quiero darte la enhorabuena. Y gracias por ser valiente y no dejarte llevar por los impulsos, por tus emociones en determinados momentos. ¿Sabes cuál es tu diferencia y mi diferencia? Escuche bien esto, por favor, Jairo. No lo que podamos saber. Tu diferencia y mi diferencia no es lo que podamos saber. Tu diferencia y mi diferencia, Inara, es que tú y yo hemos estado con Jesús. El perfecto ADN de esta casa, de esta iglesia, no es andar mandando mensajes en las redes. No es andar poniendo historia. El mayor ADN de esta casa es que nuestros vecinos puedan decir, están colgados, pero esa gente han estado con Jesús. Son diferentes. Son diferentes. Esa es la clave. Segundo punto. Conocer a Dios. Dije colgado y Alisa flipó. Está buscándolo en el traductor. Segundo punto. Conocer a Dios nos impulsa a una etapa mayor. Escúchame bien. Tú y yo, escucha esto bien, Juan Carlos. Tú y yo, escucha esto bien, Jairo. Ainara, escúchalo bien. Tú y yo somos hijos de Dios. Dile al que tiene a tu lado, tú y yo somos hijos de Dios. Hey, papá, con todos tus defectos, tú y yo somos hijos de Dios. Con todos nuestros errores. Antonio, con todas nuestras historias, tú y yo somos hijos de Dios. Está claro.
Daniel capítulo 11, versículo 32. Pues si está claro, prepárense. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanta tus manos. Pues prepárate. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice, capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, ahora viene aquí la clave. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Conocer a Dios nos da identidad de quiénes somos. Estar con Jesús nos da identidad de quién somos. ¿Cuántas personas toman malas decisiones porque no saben quién realmente son? Tú y yo somos lo que la palabra define que somos. Hey, tú y yo somos lo que la palabra define que somos. No lo que nuestros amigos piensan, no lo que nuestros vecinos. Tú y yo somos lo que la palabra dice que somos. Tú y yo somos hijos de Dios, comprado y redimido con su sangre. El ver vivido, atento aquí, el ver vivido bajo un espíritu de rechazo produce inseguridad en nosotros, que no solo dañaremos a otros, sino que nos dañaremos a nosotros mismos. No permita que un espíritu de rechazo determine o pueda definir quién realmente eres. Por mucho daño que te haya hecho ese espíritu, por muchos golpes que quizás tú le has dado a todos los que te rodean, que no defina, atento ahora, el espíritu de rechazo, quién somos tú y yo. La pregunta sería, mirarte al espejo y decir, ¿quién soy yo para Dios? No echarte una foto y ponerla en el Instagram a ver cuántos likes tengo, porque eso no me define. Me define cuando yo me miro al espejo. Mi espejito es estrecho y no me coge todo mi cuerpo. Pero cuando yo me miro ahí, digo, ¿quién soy yo para Dios? Y lo que Dios manda a mi cerebro y a mi corazón, eso es lo que yo soy para Dios. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Romanos 8:19, esto tiene que saberlo los hijos de Dios. Esto debe de saberlo un hijo. Y dice Romanos 8:19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quién son verdaderamente sus hijos. Eso es lo que espera la creación. Eso es lo que espera nuestro entorno. Eso es lo que espera nuestra ciudad, nuestra nación. Con anhelo. El día en que Dios revelará quién son verdaderamente sus hijos. Wow, ese día habrá sorpresas, Víctor. El día donde Él revelará quién realmente son sus hijos. El día que Él revelará su iglesia. La creación está esperando la manifestación de Dios por medio de todos los creyentes, por medio de todos los discípulos. Nuestra identidad en Dios hace cambiar todo nuestro contexto. Jesús te ha empoderado, iglesia. Jesús nos ha empoderado. Y dice Juan capítulo 14, en el versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará la misma obra que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Hey, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Yo le estoy pidiendo a Dios que usted y yo podamos despertar y poder ver los campos ya preparados. Que podamos despertar y no solo ya pedir un avivamiento, sino declarar un avivamiento. Nuestras palabras tienen poder. Lo que tú le pidas a Dios tiene poder. Pídanme, ¿qué es lo que tú le pides? ¿Un mejor coche? ¿Una mejor economía? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Pídele las naciones y heredaremos las naciones. Pídale esta ciudad. Pídale este pueblo. Pídale todos los norteamericanos que hay ahí dentro, que no se congregan. Pídale toda tu familia. Pídale todos tus vecinos. Pídale todas las autoridades. Pídanme, dice la palabra de Dios. Tercer punto. Asegúrate que en tu horno de fuego está Jesús. Muchos no lo alcanzan o no atraviesan a la otra parte porque están atravesando por su propio horno de fuego. Están siendo gobernados por las situaciones que batallan, situaciones emocionales, situaciones que les sobrepasan.
Pero déjame decirte algo y que pueda ser un fundamento en tu corazón. Si no lo conoces, no podrás saber que Él puede obrar y que Él lo hará. El que no conoce a Dios y no tiene pretensiones de conocer a Dios, nunca entenderá de que Él puede obrar y que Él lo puede hacer. Por eso muchos no permanecen. Por eso otros abandonan. Porque no han conocido a Dios. No hay otra. Alguien que conoce a Dios jamás puede abandonar a Dios. Por muy difícil que sea el momento que usted esté pasando. Y me da igual lo que usted me pueda decir. Me da igual las excusas que usted pueda presentar en esta mesa. Alguien que conoce a Dios no abandona a Dios. No hay otra. Yo desde que me casé con mi mujer, bendita hora, de verdad. El servir a Dios no fue fácil, querido hermano. El empezar con un grupo de niños ya había impedimento. El promocionar a un grupo adolescente, ya eso fue la guerra de Vietnam. No fue fácil. Motivos para abandonar, los mismos que usted. Igual, primo hermano. Muchos motivos para abandonar. Aquí estamos. Llenos de cicatrices, de heridas, de dolores. Pero aquí estamos. Porque hemos conocido a Dios un poquito. Un poquito. Y cuando nadie creyó en mí, Dios me levantó. Cuando todos me juzgaban, Dios me perdonó. Cuando todos me daban por perdido, Dios me restauró. Y cuando ya no había solución, Dios me restituyó. ¿Cómo voy a abandonar yo a Dios? ¿Cómo voy a abandonar yo a Dios? Éxodo 14:14 dice, el Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Por eso es importante. No pongan nada. No publiquen nada. No manden mensajes indirectos. Nosotros estamos quietos porque no peleamos nuestras propias fuerzas. Él pelea por todos nosotros. Solo quédense tranquilos. Disfruten de Netflix en ese momento. Disfruten de la familia en ese momento. No pierdan el tiempo. Quédate tranquilo. Isaías 54, uno de mis libros preferidos. 54:17 dice, pero aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciará cuánta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando Dios habla, el pueblo calla. Pero tenemos que conocer a Dios para cuando vengan esos pensamientos, esos dardos del enemigo, decir, hey, Él ha dicho que yo seré quien lo reivindique. Yo, el Señor, he hablado. El acusador va a venir, pero Dios ya nos preparó. Romanos 8, capítulo 8, 38-39 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! La conclusión de este mensaje. Puedes ponerlo. Tú y yo necesitamos un remo de alabanza y un remo de fe. Ayer yo andaba en la playa y veía las canoitas, ¿no? Con lo insignificante que es ese barco, ¿no? Ahí en medio del agua, con un remito y otro remito. Y se meten y pasean y disfrutan. Tú y yo necesitamos un remo de alabanza y un remo de fe. ¿Estás bien? Vamos a aterrizar. Daniel capítulo 3, 19 al 23. Ahí dice, acuérdate de los tres magníficos. Entonces, los tres magníficos no se rendían, porque conocían quién era Dios. Dame 5 minutos más. Capítulo 3, del 19 al 23 dice, entonces
Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-Nego que el rostro se les desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, a Mesach y a Abed-Nego y lo arrojaran al horno ardiente. Así que lo ataron y lo arrojaron al horno, totalmente vestido con sus pantalones, turbante, túnica y demás ropa. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, 7 veces más, recuérdalo. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaron dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, firmemente atados, cayeron a la rugiente llama. ¡Qué 3 magníficos! ¡Qué 3 héroes! Yo me hubiera ido corriendo ya. Esos tipos habían entendido para qué habían sido llamados y conocían ya el corazón de Dios. ¡Hey! 7 veces más el horno. Y no abandonaron. Y cuando tú y yo no abandonamos porque conocemos a Dios, mira lo que acontece. Daniel 3, 24 al 25. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso en pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Estaba preguntando el rey ahí. Dice: sí, su majestad, así es. Le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Asegúrate de que cuando tú estés en el horno, Jesús también esté contigo. No solo estaban ellos 3, sino el mismo Dios se había manifestado allí con ellos, librándolos de que cayeran y fueran quemados en medio de ese horno. Cuando tú y yo no abandonamos, cuando tú y yo no abandonamos, Jesús estará en el horno con cada uno de nosotros. Cuando tú y yo no tiramos la toalla, Jesús estará en el horno contigo y conmigo. Cuando tú y yo nos azote los momentos de dificultad, Jesús estará allá, en medio de ese momento y de esa situación. Ponte de pie, iglesia. Quiero animarte a que juntos nos preparemos para este tiempo. No abandones. No abandones. No renuncies acerca de lo que un día te fue revelado. Amén. Aplaude a Jesús por lo menos. Muy bien. Yo hubo un momento cuando estaba enfermo con el COVID que decía, pero ¿por qué me ha pasado a mí esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí fui probado. Y muchas veces somos probados. Que en nuestro horno de fuego esté Jesús con nosotros. Que en nuestros últimos momentos esté Jesús con nosotros. No te aferres a la vida. Que en los últimos momentos Jesús esté contigo y conmigo. Venga lo que venga, que Jesús esté con nosotros. Recuerda que si lo alcanzamos, será un ADN que traerá un avivamiento a esta ciudad. Esta ciudad no necesita, escúchame bien, grandes predicadores. Esta ciudad ya los ha tenido. Esta ciudad no necesita grandes músicos. Esta ciudad no necesita grandes obras arquitectónicas. Que dicho esto, tengo ya un sueño arquitectónico. Yo no paro de soñar. A mi suegra le enseñé nuestra iglesia del futuro. Una iglesia de verdad.
1 millón o 2 millones de euros, ¿no? Con mi coche, ¿eh? Puse un coche, a propósito. Un Mercedes en blanco. En la puerta de la iglesia. Lo puse, no te voy a enseñar la foto. Esta ciudad sabe lo que necesita. Que la gente identifique que somos gente comunes, pero hemos estado con Jesús. Hemos estado con Jesús. Que hemos estado con Jesús. No somos perfectos, pero hemos estado con Jesús. Si estás allí viéndonos por primera vez y quieres ser de aquellos que han estado con Jesús, el primer paso es abrirle tu corazón a Él. Si estás en este lugar y necesitas reconciliarte con Él, ahora es el momento. Quiero que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te pido que entre a mi corazón. Necesito un Salvador que cambie mi historia. Amén. Amén. Felicidades. Enhorabuena por haber hecho esta breve oración. Escríbenos, queremos estar en contacto contigo.